Bienvenidos al ciclo mensual de charlas denominado Ciencias para Vos, Conocimiento a tu alcance. Esta iniciativa, organizada en colaboración con el Organismo Internacional de Energía Atómica, tiene como objetivo difundir el conocimiento científico y tecnológico y divulgar los proyectos de investigación llevados a cabo en Costa Rica gracias a la cooperación con este organismo. El ciclo de charlas incluirá temas diversos como la investigación en fusión nuclear, tomografía en Señor, el mi cuidado nombre de es Joseph pacientes Sánchez con Mora. cáncer, los usos de Las energía personas que atómica me en conocen, producción ya de tuve la arroz, placer de entre entrevistarlos otros. en alguna Para el día de ocasión. hoy tenemos la charla Les agradezco el denominada Una cordial y mirada al siempre laboratorio aprobado chip. ciclotron, Cualquier cuestión que PET-CT, necesitamos a cargo de explicaciones. Eric Mora Ramírez, físico médico experto en el campo. Espero que les resulte sumamente interesante. Tiene el micrófono apagado, Ale. Muy buenas a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este primer webinar, una mirada al laboratorio ciclotrón PET-CT del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Eric Mora Ramírez y quiero agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones por haberme invitado a participar de esta serie de webinars. Y espero que sea de gran ayuda a ustedes y que les pueda dar una visión sobre lo que estamos haciendo en la Universidad de Costa Rica para apoyar a la sociedad costarricense en términos de el tratamiento y seguimiento de enfermedades oncológicas. Mi nombre es Eric Mora Ramírez, se los vuelvo a repetir. Bueno, a manera de introducción, lo que vamos a ir viendo es cómo se hace una producción de la materia prima que nosotros usamos, que es el flúor 18. El flúor 18 es un isótopo radioactivo y ese isótopo radioactivo lo producimos a través del oxígeno 18, que está en un tipo de agua. Es un agua que no es el agua normal que tomamos, pero es una solución. Porque necesito escribir en el chat. Lo interesante es que luego nosotros hacemos un proceso farmacéutico y este proceso farmacéutico lo que hacemos es ligar, por decirlo de alguna forma, esta molécula radioactiva o este isótopo radioactivo a la molécula farmacéutica. Es un proceso que se llama la síntesis del radiofármaco. Posteriormente existe un proceso de empaquetado, de envasado, y después enviamos estos frasquitos con el material radioactivo hacia los equipos PET-CT que lo operan diferentes profesionales en imágenes médicas, y luego los médicos nucleares especialmente van a hacer el reporte de este tipo de estudios. Esta es una imagen de nuestra instalación. Aquí en el link de YouTube ustedes podrían ver algunos videos que nosotros tenemos de esta instalación. Es una instalación bastante reciente, tendrá menos de 4 años de haberse construido, y la misma está dividida en 3 secciones, en 3 pisos. Una para la producción de radiofármacos, que es esa síntesis que les decía yo entre el producto isotópico y el producto farmacéutico. Un área de atención clínica de pacientes y un área docente administrativa. En esta área docente administrativa nosotros tenemos aulas, salas de reuniones y recintos donde se ubican diferentes investigadores. El área total construida es de aproximadamente 1.600 metros cuadrados. Esta es una imagen de la planta de distribución de radiofármacos, donde nosotros tenemos el ciclotrón. El ciclotrón está rodeado, si ustedes se fijan, de unas paredes mucho más gruesas de concreto, y estas paredes de concreto tienen aproximadamente un espesor de 2.5 metros de concreto. Nosotros podíamos haber colocado una puerta plomada muy grande, de varias toneladas, pero lo que decidimos fue construir un laberinto. Y con este laberinto nosotros podemos accesar fácilmente al ciclotrón. Nos toma aproximadamente unos 30 segundos. Y si ustedes se fijan, el espesor sumado de todas estas paredes del laberinto es más o menos el mismo espesor que tiene una de esas paredes. Sobre esta área, eso quiere decir que hay una tapa, ¿verdad?, que recae sobre este recinto. Es una tapa de concreto chorreado igual que tiene aproximadamente 3 metros de espesor.
Luego tenemos 2 laboratorios de síntesis, un laboratorio de control de calidad, un área de despacho, unas bodegas y aquí es donde nosotros hacemos toda la producción de el radiofármaco. En el caso de los ciclotrones, uno puede ubicar en el mercado que hay varios tipos de ciclotrones. Hay unos que son autoblindados, pueden ser colocados, por ejemplo, en un sótano, o hay unos que inclusive de estos autoblindados pueden ser colocados, yo he visto en Estados Unidos, hasta en centros comerciales. Los ciclotrones se pueden clasificar de diferentes formas. Por ejemplo, por tipos de partículas, hay algunos que pueden acelerar protones, eso es lo que aceleramos nosotros. Otros que pueden acelerar deuterones o la combinación. Y tenemos desde 7 megaelectronvoltios hasta 70 megaelectronvoltios. Esta es la energía máxima que tienen las de protones cuando uno lo acelera en el ciclotrón. Eso quiere decir que tenemos por unos rangos de energía, ciclotrones de baja energía, de mediana energía y de alta energía. Los de alta energía son asociados a 70 megaelectronvoltios. Y pueden estar clasificados también por si son un bombardeo simple o dual. Eso quiere decir que pueden ser de protones solamente o de deuterones solamente o los duales que son la combinación. Y nosotros tenemos una X cantidad de blancos. Ahora vamos a ver qué son estos los blancos. Y los blancos pueden ser de forma líquida, sólida o gaseosa. Este es un ejemplo de 3 ciclotrones. Estos son de una marca Siemens que ya no se producen. Estos 2 son de la misma compañía que se llama IDEA, similar a la marca que tenemos nosotros, pero ya un poquito más antiguos. Y estos son de diferentes tamaños en energía. Este es el ciclotrón nuestro. Es de la marca IVA, como les decía. Es una marca establecida en Bélgica. El modelo es Cube, es el modelo más reciente que tienen de los ciclotrones de 18 megaelectronvoltios. Tiene una capacidad en corriente de 150 microamperios. Eso quiere decir que podemos acelerar a este tipo de corriente la cantidad de partículas que nosotros tenemos. Podemos generar 12 curies de material radioactivo. Eso es una cantidad muy grande. O sea, cuando yo digo esta cantidad de material radioactivo, hay gente que entendía en el tema que se asombra porque es una cantidad muy, muy importante. El proceso después de la síntesis farmacéutica nos deja el 50% del material radioactivo, del material radiofarmacéutico. Y nosotros podemos llegar a suministrar este FDG a unos 10, 12 PET-CTs. Todo depende de la cantidad que pidan y demás. Eso quiere decir que si Costa Rica llegara a tener 12 PET-CTs, nosotros podríamos llegar a suplir a todo el país. Se puede exportar a 5 horas de distancia sin ningún problema, a al menos, 30 pacientes al día fácilmente. Nosotros en este momento inclusive variamos esta cantidad de tiempo porque estamos exportando a Guatemala. El proceso de exportación nos demora 7 horas, pero sí es factible, pero ya no podemos alcanzar 30 pacientes, estamos alcanzando unos 10, 12 pacientes por día. Tenemos 8 puertos de producción. 8 puertos de producción son estos orificios que ustedes pueden ver aquí en el ciclotrón. De hecho, esta imagen es muy bonita porque los ciclotrones nunca se ven así abiertos, de tal manera que uno pueda ver el componente interno del ciclotrón. Esto era porque estábamos haciendo la instalación inicial de algunos componentes y más bien el ciclotrón siempre permanece cerrado. ¿Ok? En este ciclotrón nosotros podemos investigar aproximadamente unos 100 isótopos radioactivos, pero aproximadamente, y ahora lo vamos a ver, 11 de forma clínica o para la investigación. Esta es una información que nos brindaron unos amigos de la UNAM en México, y vean que, por ejemplo, nosotros podríamos hacer con solo el flúor 18 diferentes radiofármacos, ¿sí? La fluordesoxiglucosa, que es el que más hacemos nosotros, que es para estudiar el metabolismo de la glucosa, o qué sé yo, la fluorotimidina, que es para ver, por ejemplo, tumores cerebrales, el fluorestadiol para ver receptores de estrógenos, que eso podría ser funcional para cáncer de mama, la fluorodopamina para la síntesis de la dopamina, algunos con carbono, que eso es algo que estamos evaluando hacer, ¿verdad?
y el amoníaco, que eventualmente podría servir para estudios cardíacos. Aquí nosotros en la UCR, nosotros podemos hacer el flúor 18, igual que en México, el carbono, igual que ellos, el nitrógeno, igual. Podemos hacer el galio 68, que esto ellos no lo pueden hacer, y el yodo 124. Estos son para hacer estudios diagnósticos de PET-CT. Eventualmente con nuestro ciclotrón podemos hacer dos isótopos que se están vislumbrando para poder hacer terapia, ¿verdad? Para hacer terapia con ellos, que es el cobre 64 y el circonio 89. Y algo muy importante es que para la medicina nuclear actual que se hace en Costa Rica hacemos medicina nuclear desde los años 70, podemos crear este isótopo que se llama el tecnecio 99 metastable, que es un isótopo que es el caballo de trabajo en medicina nuclear y eventualmente nosotros estamos valorando hacerlo. De hecho, ya tenemos parte de la infraestructura ya para poder hacerlo. El galio 67, que se usó en buena medida para hacer diferentes estudios de medicina nuclear convencional, y eventualmente podemos hacer este yodo, que es el yodo 123. No es el mismo yodo que se utiliza para tratar a los pacientes con cáncer de tiroides, pero tanto el 124 como el 123 pueden ser utilizados para el diagnóstico de enfermedad de la tiroides. ¿Cómo se ve? Donde nosotros hacemos este proceso de síntesis. Nosotros tenemos diferentes celdas. Esto era al inicio, cuando las teníamos recién inauguradas, ¿verdad? Que ustedes pueden ver inclusive algunos elementos sobre los detectores de radiación. Pero estas son dos cajas muy grandes de plomo. Cada una de ellas tiene 5 toneladas de plomo. Y aquí es donde se coloca, donde se hace este proceso de síntesis farmacéutica. Cada una de ellas está conectada por diferentes tubitos, diferentes mangueritas, hasta la celda de dispensación. ¿Y cómo se ve esto? Vean cómo es la colocación que nosotros tenemos en la celda, ¿verdad? Lo voy a ampliar aquí. Nosotros tenemos algo que se llama el módulo de síntesis y lo que hacemos es cambiar estos cassettes. Es donde están esta serie de viales que se encuentran acá. Entonces, si nosotros tenemos que producir flúor 18, flúor 18 FDG, colocamos un cassette como este similar a este. Si producimos, por ejemplo, fluorotimidina, entonces cambiamos el cassette. Entonces, cada vez que nosotros usamos el flúor con este módulo de síntesis y queremos hacer diferentes radiofármacos, lo único que hacemos es cambiar este cassette. Todo se controla por computadora, ¿verdad? Es un proceso controlado por computadora y que nos permite ver que todos los procesos de mover el material radioactivo de un punto A a un punto B lo podemos controlar sin ningún problema. En la parte de dispensación, así es como se ve la celda. Esta celda tiene 16 toneladas de masa y eso es para garantizar una mayor protección al personal. Aquí podemos introducir los brazos y entonces podemos ver que por medio de estos guantes de hule podemos inclusive manipular algún suero o agujas o jeringas que tengamos acá mientras estemos haciendo el proceso de dispensación. El proceso de dispensación significa que yo voy a agarrar de una cantidad grande de material radiofarmacéutico ya preparado, voy a subdividir a otras diferentes viales para poder ser usado en diferentes centros. Ok, ¿cómo se ve? Ese es el pasillo principal donde nosotros podemos ingresar, por ejemplo, a todo lo que es el laboratorio de síntesis clínica, que es el que acabamos de ver, un recinto de despacho. Por aquí está otro laboratorio. Aquí al fondo, donde se ve esta puerta en gris, está el área de acceso hacia el ciclotrón y aquí está algo que se llama el laboratorio de control de calidad. ¿Y cómo se ve este laboratorio de control de calidad? Este es el sueño, yo creo que de todo farmacéutico y todo químico, ¿no? Tiene por ejemplo, detectores HPLC, cromatógrafos de gases y una serie de detectores que nos permiten validar día a día el producto que estamos despachando. Se hacen aproximadamente unas 15 pruebas de control de calidad cada vez que nosotros producimos este producto y que se lo enviamos a los pacientes. La idea es que
podamos garantizar que el producto es apto para ser usado en seres humanos. Este proceso de control de calidad, haciendo esas 15 pruebas, demora aproximadamente unos 30 a 40 minutos. Muy bien, espero que hayamos entendido todo este proceso de producción de radiofármacos. Muy bien, ahora vamos a la planta de distribución del área clínica. Aquí tenemos, por ejemplo, un área de recepción donde nosotros tenemos a nuestra secretaria, ya está recibiendo a los pacientes y demás. Después tenemos un área de cubículos donde los pacientes van a estar acostados, van a estar esperando que el material se distribuya en su cuerpo y después, en este momento, tenemos uno de estos dos recintos ocupados. Uno de ellos está siendo ocupado por nuestro PET-CT y el objetivo principal es que dentro de algunos años podamos tener un segundo PET-CT. Igualmente tenemos un área de crecimiento que es esta zona verde, donde nosotros esperamos eventualmente colocar más PET-CTs u otros equipos híbridos, como un SPECT-CT. Este es el PET-CT que tenemos en nuestra instalación, es un PET-CT de la marca Siemens. Esta es más o menos la colocación que tendríamos con un paciente, si es necesario hacer estudios con materiales de medios de contraste, lo podemos hacer. Este es un PET-CT de última tecnología, ahorita les voy a explicar por qué. Si ustedes pueden ver en esta imagen, lo que le quiero explicar es algo sencillo. Nosotros tenemos dos máquinas en uno. Uno es un CT, que es un TAC, como los que se pueden encontrar en la Seguridad Social o en algunos servicios privados, que es esta primera franja que se ve aquí. Ustedes pueden ver esta línea o esta dona, por decirlo así, de color blanco, y luego esta franja de color gris. Aquí es donde se encuentra el TAC. Y entonces ahorita vamos a ver cómo son las imágenes del TAC. Y aquí al fondo, donde ven esta rayita de color gris, aquí donde estoy pasando el mouse, es donde se encuentran los detectores PET-CT. ¿Y por qué está diseñado así? Para que nosotros podamos hacer en un solo momento dos estudios. Se llaman estudios secuenciales. ¿Por qué? Porque primero hacemos el TAC y después hacemos el PET, o viceversa, como a nosotros nos quede más conveniente. Este es un PET que se llama del estado del arte. Eso quiere decir que es la última tecnología que se encuentra en PET-CTs en el mundo. Por ejemplo, en América Latina al día de hoy pueden haber 10 PET-CTs digitales como este. En Estados Unidos evidentemente hay mucho más. Ellos tienen un poder de adquisición mucho más grande, ¿verdad? Y este es el único PET-CT digital en Centroamérica. ¿Cuál es la diferencia entre un PET-CT digital y un PET-CT análogo? Cuando nosotros estamos haciendo un estudio en el paciente, nosotros tenemos que entender que la radiación que se va a generar es una radiación que sale en dos direcciones, ¿de acuerdo? Así como lo describen estos esquemas. Hay un fenómeno que se llama la aniquilación de pares, donde los protones que nosotros generamos en el radiofármaco van a encontrarse electrones que están en el cuerpo humano y se ocurre un proceso de aniquilación y generamos dos fotones. Esos dos fotones son casi colineales y por eso es que tenemos un montón de detectores alrededor del paciente, detectores del PET. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Entonces estos detectores están de esta manera porque nosotros podemos tener estos fenómenos en todas las direcciones, en 360 grados. Hace algunos años, con los PET-CTs analógicos, la parte electrónica era de este tipo. Esos son detectores fotomultiplicadores, que lo que hacían era procesar toda la parte electrónica. Sin embargo, hoy en día, este es el detector incompleto. ¿Ven? Ese es el detector incompleto y esta es la parte de la electrónica asociada al detector. Entonces son detectores mucho más modernos, son mucho más rápidos y esto que nos permite. Primero nos permite tener cristales mucho más pequeños, son los cristalitos que estaban dentro del detector, en el cual podemos tener hasta 3.2 milímetros, lo más pequeñito que podríamos ver. Y entonces esto que nos permite que nosotros podamos identificar mejor las estructuras, lo podamos ver con una mayor, por ejemplo, mayor nitidez, podamos ver algunas imágenes de una mejor forma. Entonces,
Esto es importante porque con nuestro PET-CT podemos identificar lesiones sumamente pequeñas, que a veces eso es muy importante porque cambia toda la forma del tratamiento que los médicos pueden tener planeado hacia un paciente. ¿Ok? Las aplicaciones clínicas que nosotros tenemos en el PET-CT, hay un 85% de esas aplicaciones que son en oncología. En neurología ya hay médicos, por ejemplo, del Calderón Guardia, que nos están pidiendo hacer estudios neurológicos, que se utiliza para en un 10%. Y en cardiología sabemos que hay alguna necesidad, pero en este momento la Caja Costarricense del Seguro Social tiene muy buenos servicios de cardiología nuclear y entonces suple gran parte de esa necesidad. Pero eso quiere decir que nosotros podríamos abarcar casi un 95% de los estudios entre oncología y neurología. Y es algo completamente factible de realizar. Ahora, ¿cómo son los estudios con el mayor radiofármaco que estamos haciendo? Que venimos haciendo desde mayo del año pasado, el Fluor 18-FDG. Normalmente son con esta distribución donde nosotros podemos ver una concentración muy alta del material radioactivo en el corazón, un poquito en los riñones donde va saliendo y un poquito en la vejiga. Se ve mucho siempre el esqueleto, ¿verdad? Un poquito en el hígado, un poquito en el vaso y normalmente se ve en el cerebro, pero aquí está cortado. Esto sería un estudio de un paciente que no tiene ningún tipo de tumor. Eso quiere decir que es un estudio normal donde un paciente no tiene enfermedad de ningún tipo. Pero en este caso, vean que nosotros vemos el corazón, el cerebro, la vejiga y ya comenzamos a ver una serie de puntitos por diferentes lugares. Estos puntitos podrían ser sugestivos de enfermedad oncológica. Eso quiere decir que puede ser un tipo particular de cáncer, ¿de acuerdo? Y entonces, nosotros podemos utilizar este FDG en un 80% de los tumores que están en el ser humano. ¿Cómo lo logramos hacer? Esta tecnología tiene más de 20 años, casi 30 años de ser usada en el mundo entero y ya se llegó a tener esta conclusión, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si yo le inyecto Fluor 18-FDG a un paciente, va a ser muy provechoso en tumores como melanomas, linfoma no Hodgkin, linfoma Hodgkin, colorectal, del esófago, de cabeza y cuello, excepto la tiroides, sarcomas. Y esta lista es muy grande, ¿verdad? Donde el material que estamos haciendo es bastante bueno, bastante utilizable. En algunos tumores, como estos que están acá a nivel medio, tal vez no sea tan bueno, ¿verdad? Puede ayudar, pero no es como lo ideal. Bueno, podría ser lo ideal, ¿verdad? Podría ayudar en algo dependiendo de alguna manifestación, pero ya se ha logrado ver que, por ejemplo, en algunos otros tumores no es tan bueno utilizar el FDG. Entonces, nosotros estamos valorando hacer, por ejemplo, un producto, un radiofármaco especial para cáncer de próstata y especial para cáncer de ovario. Eventualmente podríamos ver para otros tipos de radiofármacos, para otros tipos de tumores, pero eso lo podríamos ir viendo en función de las necesidades que tiene el país. Este es un ejemplo de un paciente que se le pudo hacer un PET-CT digital y ese mismo paciente después se pasó a un PET-CT analógico. Entonces, si ustedes se fijan, hay unas grandes diferencias. En un PET analógico no se pueden ver estas lesiones. Estos pequeños puntitos son los que yo les decía que pueden ser hasta de 3.2, 3.5 milímetros. Estos puntitos nosotros los podemos ver claramente, diferenciarlos en un PET-CT digital, mientras que en un PET-CT analógico no se vieron. ¿Y qué es este follow-up? Este follow-up es un seguimiento que le hicieron a esta paciente porque a ella le aplicaron algún tipo de tratamiento, pudo haber sido probablemente una quimioterapia, y la quimioterapia no funcionó. Entonces ustedes pueden ver que de esta cantidad de tumorcitos que ella tenía en el hígado, ya ahora tiene otros, ¿verdad? Y eso es indicativo para decirle al médico tratante, mire, tiene que cambiar ese tratamiento. Entonces ustedes pueden ver que estas imágenes que están aquí son de PET y estas son imágenes
ya que son fusionadas, son imágenes híbridas, son imágenes de TAC. Y eso era lo que les quería mencionar. ¿Para qué nosotros utilizamos un PET y un CT? ¿Cuál es el beneficio de usar imágenes híbridas? Nosotros, primero que todo, no es necesario hacer imágenes con medio de contraste para aquellos que ya han pasado por este proceso. Nosotros utilizamos tags sin medios de contraste, generalmente. Entonces, imaginémonos que un médico nuclear llegue y ve a este paciente y dice, uy, necesito localizar esta estructura que está aquí, este puntito que veo aquí, me llama muchísimo la atención. Entonces se le da clic y entonces se viene acá. Si ustedes pueden ver la imagen del PET, no genera mucha información, ¿verdad? Nada más genera dónde están esas manchitas que los médicos van a tratar de identificar qué son. Entonces, cuando hacemos un TAC, nosotros lo que vemos es que existe una serie de referentes anatómicos que nos ayudan o ayudan al médico nuclear a ubicar dónde está esta estructura. Pero radiológicamente hablando, tal vez el médico no pueda diferenciar nada entre esta estructura y esta otra. Primero porque son similares, ¿verdad? Se ubican a ambos lados de esta región, ¿verdad? Y ya los médicos radiólogos o médicos nucleares hacen una identificación radiológica clara de dónde se ubica esta lesión que el médico nuclear identificó. Finalmente, lo que hacemos es unir esta imagen con esta y la superponemos, y eso se llama una fusión de imágenes. Entonces, ¿qué se puede ver? Que esta lesión probablemente era un ganglio, que ese ganglio estaba positivo y que eventualmente lo pueden biopsiar o lo pueden sacar, pueden tratar de hacer alguna cirugía o eventualmente hacerle alguna otra terapia al paciente. Ya casi vamos terminando. Muy bien, entonces, ¿qué otro tipo de radiofármacos nosotros podríamos hacer? Bueno, esto ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Estas son unas imágenes que nos compartieron nuestros amigos de la UNAM en México, ¿verdad? Podríamos hacer el FDG, podríamos hacer la fluorotinidina, que la fluorotinidina era para ver, por ejemplo, procesos a nivel cerebral, que aquí se cortó un poquillo la imagen. Podríamos hacer fluoruro de sodio, que eso es para ver, por ejemplo, enfermedad ósea, como ustedes pueden ver aquí. Se pueden ver perfectamente todos los huesitos de un paciente. O el acetato, que se utiliza muchísimo para ver enfermedades cardíacas. En el caso de por ejemplo, de la fluorotinidina, nosotros podríamos, por ejemplo, hacer estudios que son enviados hacia radioterapia. De hecho, ya lo estamos haciendo con un centro privado. No estamos haciendo la fluorotinidina, ni lo estamos haciendo específicamente para cerebro, ¿verdad? Pero eso es un ejemplo que es bastante agradable y bastante bonito de entender. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos FDG, ustedes pueden ver que el FDG en el cerebro se va a ir a todas las partes o toda la superficie del cerebro. Pero si hay un tumor en el cerebro, tal vez no lo logramos identificar con claridad. Mientras que con la fluorotinidina sí. Ustedes pueden ver que otras secciones del cerebro no agarran, por decirlo así, o no captan ese material, y por lo tanto, cuando nosotros inyectamos la fluorotinidina, se puede ver bien claramente dónde se ubica el tumor. Esto ayuda mucho a los compañeros de radioterapia, porque ellos tienen que dibujar diferentes secciones en la zona tumoral a tratar y tienen que proteger otras zonas del cuerpo, ¿verdad? Tejidos aledaños. Entonces ellos dibujan diferentes tipos de curvas con tal de poder proteger muchos componentes, en este caso del cerebro, y tratar de irradiar lo máximo posible al tumor. Otro caso que estamos tratando de explorar es el caso de tumores a nivel de pulmón. Entonces, esto es un caso de un paciente aquí está la referencia, de un paciente con una enfermedad tumoral en pulmón, y ustedes pueden ver que cuando hicimos el PET-CT, ¿verdad? Ya se puede ver que hay un aro alrededor de ese tumor. Esta parte interna del tumor es una muerta, no está viva, ¿verdad? Sino que los médicos van a tratar
de irradiar esta parte que se ve más encendida con el amarillo. Entonces imaginémonos que ellos hacen una zona irradiar con este círculo amarillo. No es lo ideal, pero imaginémonos eso, ¿verdad? Como un posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente respira. Y si el paciente respira, vamos a tener que esta sección se va moviendo hacia arriba, hacia abajo. Entonces, si nosotros tratamos al paciente con aceleradores lineales, ya no vamos a tratar esta zona amarilla, sino que vamos a tratar toda una zona que varía mucho más. Entonces, estamos tratando de implementar métodos para tomar en cuenta el movimiento respiratorio, de tal manera que se pueda dar un tratamiento de mejor calidad a los pacientes que así lo necesiten. Finalmente, eventualmente nosotros podemos hacer algo que se llama investigación preclínica. Cuando desarrollemos nuevos radiofármacos, entonces podemos utilizar, por ejemplo, ratones de laboratorio para, por ejemplo, escanearlos en un tipo PET-CT especial para animales y poder hacer imágenes, ¿verdad? Porque le podemos inyectar, por ejemplo, un tumorcito a este animalito y nosotros podemos estudiar qué es lo que le pasa al tumor y al animalito, ¿verdad? Eventualmente. Entonces esos son estudios que nosotros estamos valorando hacer en el futuro, hasta cuando ya desarrollemos nuestros propios radiofármacos. Yo les agradezco muchísimo el tiempo, la atención que nos han brindado y aquí están nuestros datos, nuestros contactos, nos pueden localizar a estos puntos, ¿verdad? Ya sea en Facebook, en Instagram o por WhatsApp. Bueno, aquí se me fue, disculpen, aquí el loguillo del WhatsApp. Nos pueden llamar, ¿verdad? Este número de teléfono. Y aquí ya nos pueden conseguir bastante información de nosotros. Es una foto de los compañeros, casi todos los que estamos trabajando aquí. Les agradecemos mucho de este proyecto. Es un proyecto de costarricenses hacia los costarricenses. Entonces, espero haber tratado de compartir esto de la mejor forma y que sepan que aquí estamos para ayudar principalmente a los pacientes oncológicos.